pasos, comencemos. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? Esaú estaba cazando mientras Jacob robaba su bendición. Y la respuesta es verdadero, está en Génesis 27:30, esta super historia. Vamos con la pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Aarón era el nombre del hermano de Moisés. Y esto es totalmente verdadero, lo dice Éxodo capítulo 7 versículo 1. Vamos por la tercera pregunta. ¿Verdadero o falso? Ahod mató a Eglón, rey de Moab. Y la respuesta es nuevamente verdadero, lo dice Jueces capítulo 3 versículos 15 al 25. Siguiente pregunta. Según las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, una ciudad sobre una colina puede ser escondida. Y esto es totalmente falso. Mateo 5:14 menciona lo contrario. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La copa del faraón, 3 sarmientos y una vid eran elementos que aparecían en el sueño del copero. Y esta afirmación es verdadera, lo dice Génesis 40, versículos del 9 al 12. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El Salmo 24 contiene la frase: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta linda oración es falsa, lo dice el Salmo 23 en el versículo número 2. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los filisteos ofrecían sacrificio a Dagón. Y la respuesta es verdadero, lo menciona Jueces 16, versículo 23. Vamos por la siguiente pregunta, responde, ¿verdadero o falso? Ezequiel mató a un león con sus propias manos. Y esta afirmación es totalmente falsa. Jueces 14 del 5 al 6 menciona que fue Sansón. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La madre de Ismael encontró una esposa para él en Ur. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que es totalmente falso. Génesis 21:21 dice que encontró esposa para él, pero en Egipto. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús dijo que no deberías ir si alguien te pide llevar la carga por 1 milla. Y esto es totalmente falso. Mateo 5:41 dice que Jesús nos enseña que si nos piden que llevemos la carga 1 milla, la llevemos 2 millas. ¿Verdadero o falso? Timoteo era un hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Y este dato sobre Timoteo es totalmente verdadero. Hechos 16:1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La mujer con flujo de sangre llevaba 30 años enferma hasta que llegó Jesús. A ver, esto es totalmente falso. Mateo 9:20 dice que llevaba 12 años enferma. Siguiente pregunta, responde, ¿verdadero o falso?
Raquel fue el nombre de la mujer que escondió los espías en Jericó. Y la respuesta es falso. Josué 2 del 3 al 4 menciona que el nombre de esta mujer era Rahab. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los hipócritas aman orar en su dormitorio, es decir, en secreto. Y esto es totalmente falso. Mateo 6:5 dice que aman orar en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Siguiente pregunta. Noé se embriagó luego de bajar del arca y labrar la tierra. Y la respuesta es verdadero. Génesis 9 del 20 al 21 lo menciona. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El libro de Abdías precede al libro de Jonás, es decir, está antes del libro de Jonás. Y este dato es totalmente verdadero. Abdías tiene un capítulo hasta el versículo 21 y luego sigue Jonás 1:1. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jonás estaba en el templo cuando oró a Dios en su angustia. Y la respuesta es falso. Jonás 2 dice que estaba en el vientre de un gran pez. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús estaba envuelto en lienzos antes de ser sepultado. Y este dato es totalmente verdadero. Lo menciona Juan 19, versículo 40. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Pablo se encontró con Timoteo en Galilea. Vamos a ver, y este dato es totalmente falso. Hechos 16:1 dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y allí encontró a Timoteo. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Cuando el rey Asa estaba joven, sus pies se enfermaron. Y la respuesta es falso. Primero de Reyes 15:23 dice que el rey se enfermó de los pies cuando estaba viejito. ¿Verdadero o falso? Después del libro de Filemón viene el libro de Santiago. Y la respuesta es falso. Después de Filemón viene el libro o la carta a los Hebreos. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Ananías curó la ceguera de Saulo. Y la respuesta es verdadero. Hechos 9:17 lo menciona, aunque sabemos que Ananías fue un instrumento del Señor. Siguiente pregunta, ¿falso o verdadero? Jonás fue tragado por un gran pez después de ser arrojado por la borda. Y esto es verdadero. Jonás 1:17 lo menciona. Y vamos por la penúltima pregunta. Responde verdadero o falso. El hermano de Pedro era Jacobo. Ambos eran hijos de Zebedeo. Y la respuesta es falso. Mateo 10:2 dice que era hermano de Andrés y no eran hijos de Zebedeo. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Concentrados. Emmanuel significa Dios con nosotros. Recuerda, última pregunta, 10 segundos para contestar.
Concentrados en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es verdadero. Mateo 1:23 lo menciona. Felicitaciones, contestemos. Primera pregunta. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? 10 segundos. Y la respuesta es: estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1 del 1 al 2. Vamos con la segunda pregunta. Nombre del hijo primogénito de Caín. 10 segundos. Y la respuesta es Enoc. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Lo dice Génesis 4, versículo 17. Tercera pregunta. Nombre del nieto de Matusalén. Fueron muchos sus nietos, pero hubo uno en especial. Y la respuesta es Noé. Génesis 5, 26, 29 menciona la historia de Lamec, padre de Noé, y por ende Matusalén, su abuelo. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Qué contenía dentro el arca del pacto? 10 segundos. Y la respuesta es maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas del pacto, lo dice Hebreos 9:4. Vamos por la pregunta número 5. ¿Quiénes fueron los astutos que fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? Y la respuesta es los Gabaonitas. Josué 9 del 3 al 4 menciona esta historia. Vamos con la pregunta número 6. ¿A qué profeta le mostró Dios la visión de un canastillo de fruta en verano? Y la respuesta es al profeta Amós. Amós capítulo 8 versículo 1 y 2 menciona esta visión. Vamos, expertos. Pregunta número 7. ¿En cuál libro se dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Pues esto lo dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 lo menciona. Vamos con la pregunta número 8. Completa. Deleítate a sí mismo en el Señor. 10 segundos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice Salmos 37, versículo 4. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? Pues lo que debe hacer es andar como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pregunta número 10. Al conjunto de libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿cómo se les llama? Pues a estos libros se les llama poéticos y sapienciales. Muy bien, expertos. Son preguntas difíciles, pero sé que ustedes han podido responderlas. Vamos por la número 11. De los 4 evangelios o textos evangelísticos, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles?
Y la respuesta es Mateo y Juan. Mateo capítulo 10 versículos 2 al 3 menciona estos hombres como apóstoles. Pregunta número 12. Completa. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, lo dice Salmos 37, versículo número 5. Y ya vamos por la pregunta número 13. ¿Cuál libro es considerado como el histórico del Nuevo Testamento? Y la respuesta es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien expertos. Vamos por la pregunta número 14. ¿En cuál libro se encuentra la frase el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto? Y la respuesta es en Apocalipsis. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Lo dice literalmente Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Pregunta número 15. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre. Y la respuesta es falso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4 del 1 al 2 lo menciona. Pregunta 16. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? Y la respuesta es en el 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Primer libro de Reyes 6, versículo número 1. Pregunta número 17. En la carta a los Filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y también saluda a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Pregunta número 18. Después de su conversión, ¿cuánto tardó Pablo en subir a Jerusalén? Pues tardó 3 años, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Gálatas lo dice. ¿Falso o verdadero? Responde. Elías abrió las aguas para pasar en seco. Y la respuesta es verdadero. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Segundo de Reyes 2:8 lo menciona. ¿Quién fue el encargado de encender las 7 lámparas del candelero del tabernáculo de reunión? Y la respuesta es Aarón. Lo dice Números, capítulo 8, versículos 2 y 3. Vamos con la pregunta número 21. Completa. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén y andan en la luz? Juan 8:12 lo menciona. Pregunta 22. ¿Cuál profeta dijo? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza.
Pues esto lo dice el profeta Habacuc. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc 3:3. Pregunta número 23. ¿Verdadero o falso? La única que fue sana tocando el manto de Jesús fue la mujer que sufría de flujo de sangre. Y esto es totalmente falso, y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6:56. Penúltima pregunta. ¿Quiénes eran ungidos con aceite en la Biblia? Pues para algún propósito en específico, los sacerdotes, los reyes y los que estaban enfermos. Ahí están las citas bíblicas. Atentos, expertos. Última pregunta, pregunta 25. ¿En cuál carta el apóstol Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios? Última pregunta, 25 preguntas difíciles o nivel experto, pero ustedes saben mucho. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la respuesta es en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículo 22. Y como siempre, comencemos. Primer versículo. No dejando de, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra que falta es reunirnos, amarnos o congregarnos. Y la respuesta es no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25 lo menciona. Vamos por el segundo versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las palabras que faltan son buena obra, obra divina o obra del Señor. Y la respuesta es el que comenzó en vosotros la buena obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos por el siguiente versículo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Las palabras son ancho, oscuro, alto, profundo o malo, dañino. Y la respuesta es ni lo alto ni lo profundo. Romanos 8:39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Siguiente, como el rocío que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra que falta es Moab, Hermón o Sinaí. Y la palabra es como el rocío de Hermón. Está en Salmos capítulo 133, versículo número 3. Siguiente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra que falta es paz, misericordia o gracia. Y la respuesta es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra que falta es cambiar, destruir o condenar. Y la respuesta es porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, siguiente versículo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra que falta es gracia, potestad o autoridad. Y la respuesta es toda potestad, dice el Señor. Mateo 28, versículo 18. Siguiente versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, inteligencia, voluntad, vida o alma y mente.
Y la respuesta es con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37. Siguiente versículo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La palabra es barba, frente o cara. Y la respuesta es barba, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Salmos 133, versículo número 2. Mas a Jehová vuestro Dios servirás, y él bendecirá tú y tus, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Las palabras son pan, aguas, alimento, bebidas o carne, vinos. Y la respuesta es pan y aguas. Él las bendecirá. Éxodo 23, 25. Siguiente versículo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra es llorando, clamando u orando. Y la respuesta es todo lo que pidierais orando. Crean y lo recibirán. Marcos 11:24, yo digo amén. Siguiente. Por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La palabra es muéstrame, hazme oír o anúnciame. Y la respuesta es poética. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hermoso Salmo 143, versículo 8 siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros, mis, dijo Dios. La palabra es planes, caminos o proyectos. Y la respuesta es ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios en Isaías capítulo 55, versículo 8 siguiente. Encomienda a Dios tus obras y tus serán afirmados. La palabra que falta es propósitos, pensamientos o proyectos. Qué gran consejo, digámoslo juntos. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3, siguiente versículo. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra que falta es soportándoos, tolerándoos o aceptándoos. Y la respuesta es soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, versículo 2 siguiente. Porque por andamos no por vista. La palabra que falta es amor, sinceridad o fe. Y la respuesta es porque por fe andamos, no por vista. Yo digo amén. Así debe ser. Segunda carta a los Corintios 5:7 siguiente. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te en tu propia prudencia. Y no te estribes y no te fíes y no te apoyes. Son sinónimos, pero la palabra exacta es y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 siguiente. Es pues la fe, la de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra que falta es garantía, certeza o seguridad. Y este es un versículo que todos no sabemos, por eso decimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 siguiente. Siguiente versículo, te dé conforme al
de tu corazón y cumpla todo tu consejo. La palabra que falta es anhelo, afán o deseo. Y la respuesta es: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmos 24. Amén. Siguiente, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios al dador alegre. Las palabras que faltan son: te ama, haga, bendice, ofrende, multiplica. Y la respuesta es: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Siguiente, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu... Esa no la sabemos todos. Casa, familia o parentela. Y la respuesta es: y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hechos 16:31. Qué gran promesa para la familia. Siguiente, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y misericordia. Falta, te muestre su, tenga de ti o te extienda. Qué gran bendición. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 6:25. Siguiente pregunta. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que falta es: te fortalezco, te esfuerzo o te amo. Todas verdades, pero la respuesta correcta es: te esfuerzo. Isaías 41, versículo 10. Vamos por el penúltimo o la penúltima pregunta, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La frase que falta es: hoja de un árbol, pétalo de una flor o onda del mar. Y la respuesta es: semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Santiago 1:6. Y vamos por la última pregunta, último versículo. Tú eres mi refugio, de la angustia con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Preservarás, guardarás o librarás. Último versículo incompleto. La palabra correcta. Vamos en 5, en 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Salmos 32:7. 25 preguntas sobre Sansón. Comencemos. Primera pregunta: ¿cuál era el nombre del padre de Sansón? ¿Era Manasés, era Manoa o era Malaquías? Y la respuesta es Manoa. Lo menciona Jueces 13 del 22 al 24. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba la madre de Sansón? ¿Ella se llamaba Ana? ¿Se llamaba Raquel? ¿O la Biblia no lo dice? A ver. Y la respuesta es: la Biblia no lo dice, no lo menciona. En Jueces 13 del 16 en adelante dice la mujer de Manoa. Siguiente pregunta: ¿en qué ciudad vivían los padres de Sansón? ¿Ellos vivían en Cefela, vivían en Sora o vivían en Jerusalén? Y la respuesta es: vivían en Sora. Jueces capítulo 3 versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿qué instrucciones le dio el ángel a la madre de Sansón? Que no bebiera vino ni comiera cosa inmunda, que comiera leche y miel o que sacrificara un cordero durante cada mes del embarazo.
Y la respuesta es que no bebiera vino ni comiera cosa inmunda. Jueces 13, del 13 al 14 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿De qué tribu era Sansón? ¿Era de la tribu de Benjamín? ¿Era de la tribu de Leví? ¿O era de la tribu de Dan? Pues Sansón era de la tribu de Dan. Lo menciona Jueces capítulo 13, versículo número 2. Siguiente pregunta. Cuando Sansón dio el acertijo a los filisteos, ¿cómo contestaron ellos? ¿Correctamente? ¿Se negaron a contestar o incorrectamente? Y la respuesta es contestaron correctamente. Jueces 14 del 12 al 18 lo menciona. Se hicieron de las suyas para contestar correctamente. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar se realizó la fiesta de bodas de Sansón? ¿Se realizó en Timnat? ¿Se realizó en Abarim o se realizó en Sinar? Y la respuesta es, se realizó en Timnat. Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 10 mencionan la gran fiesta de bodas. Siguiente pregunta. ¿Con quién se casó la mujer de Sansón? Bueno, una de tantas, ¿no? ¿Con el hermano de Sansón? ¿Con el compañero de Sansón? ¿O con un joven rico? Y la respuesta es con el compañero de Sansón. Lo menciona Jueces 15, versículo 2. Los invito a que lo lean. Siguiente pregunta. ¿Cuántas zorras cazó Sansón? ¿Él cazó 300 zorras? ¿Cazó 200 zorras? ¿O cazó 100 zorras? Y la respuesta es, cazó 300 zorras. Y cosa terrible hizo con esos animalitos, ¿no? Jueces 15:4 lo menciona, los invito a leer también esa historia. Siguiente pregunta, ¿cuántos hombres de Judá vinieron para capturar a Sansón? ¿Vinieron 20,000 hombres? ¿Vinieron 5,000 hombres? ¿O vinieron 3,000 hombres? Y la respuesta correcta es, vinieron 3,000 hombres. Jueces 15 del 11 al 12 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Por qué los filisteos querían matar a Sansón? ¿Porque quemó sus sembrados y mató muchos de ellos? ¿Porque querían probar que eran más? ¿O porque les habían ofrecido una recompensa? Y la respuesta es porque quemó sus sembrados y mató muchos de ellos. Jueces 15 del 4 al 10. Siguiente pregunta. ¿De qué animal era la quijada con la que Sansón mató a los filisteos? ¿Quijada de león, quijada de asno o quijada de zorra? Y la respuesta es con la quijada de un asno. Jueces 15:15 menciona esta historia. Siguiente pregunta. ¿A cuántos filisteos mató Sansón con la quijada del asno? ¿Mató a 350 filisteos, a 500 filisteos o a 1000 filisteos? Y la respuesta es, mató a 1000 filisteos. Lo menciona Jueces capítulo 15, versículo número 15. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar mató Sansón a esos 1000 filisteos? ¿En Leí, en Aram o en Tofe? Y la respuesta es en Leí. Jueces capítulo 15 versículos 14 al 19. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué ciudad Sansón tomó las puertas de la ciudad? ¿En la ciudad de Gaza?
en la ciudad de Cana, en la ciudad de Sinar? Y la respuesta es en la ciudad de Gaza, Jueces 16 del 1 al 3. ¿Qué tal esa imagen? ¿Qué talito? Siguiente pregunta. ¿De cuál mujer del valle de Sorek se enamoró Sansón? ¿De Rahab, de Miquel o de Dalila? Pues Sansón se enamoró de Dalila, nada más y nada menos. En Jueces 16:4 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Concentrados, por favor. ¿Qué hizo Dalila con Sansón? ¿Lo ayudó a seguir la voluntad de Dios? ¿Lo traicionó diciendo a los filisteos sus debilidades o lo protegió de los filisteos? Y la respuesta es, lo traicionó diciendo a los filisteos sus debilidades. Jueces 16, del 4 al 9 lo menciona. Vamos con esta pregunta que tiene que ver con la anterior. ¿Cuántas veces engañó Sansón a Dalila? ¿La engañó 3 veces? ¿La engañó 5 veces o ninguna vez la engañó? Y la respuesta es, la engañó 3 veces. Jueces 16:15 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas es la debilidad de Sansón? ¿Que le corten el cabello, que lo aten con cuerdas nuevas o que le aseguren el pelo con una estaca? Y la debilidad de Sansón era que le corten el cabello. Jueces 16:17 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién cortó el cabello a Sansón? Súper fácil, ¿no? ¿Un hombre, Dalila o el rey filisteo? 10 segundos. Y la respuesta es un hombre. Dalila lo engañó, lo entregó, pero un hombre se lo cortó. Jueces 16:19 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la historia de Sansón? ¿En Primero de Reyes, en Levítico o en Jueces? Y la respuesta es súper obvia, ¿no? En el libro de los Jueces. Lo hemos mencionado en todas las preguntas. Siguiente pregunta. Aparte del cabello, ¿qué más le quitaron a Sansón? ¿Será que le quitaron las uñas? ¿Le quitaron los ojos? ¿O le quitaron un brazo? Pues a Sansón también le quitaron los ojos. Jueces 16:21 lo menciona. Los invito a que por favor lo lean si no lo han hecho. Siguiente pregunta. ¿Por cuántos años Sansón fue juez de Israel? ¿Por 20 años? ¿Por 10 años? ¿O por 30 años? Y la respuesta es por 20 años. Jueces capítulo 15, versículo 20 lo menciona. Y vamos por la penúltima pregunta. ¿Cómo muere Sansón o cómo murió Sansón? Él murió aplastado. No, él murió decapitado o quizás murió derrotado en batalla. Y la respuesta es Sansón murió aplastado. ¿Recuerdan cuando derribó las columnas de la casa? Jueces 16:29 al 30 lo menciona. Y vamos por la última pregunta, por favor concentrados. ¿En qué 2 ciudades fue sepultado Sansón? Es decir, entre 2 ciudades. ¿Entre Timnat y Gaza? ¿Entre Leí y Tofet? ¿O entre Sora y Estaol? Ojo que es la última pregunta. Concentrados todos porque vamos en 5, 4, 3, 2,
1 y la respuesta es entre Sora y Estaol, jueces 16:31 lo menciona. Comencemos. Mi padre fue un rey bueno y Dios le añadió a su vida 15 años. Y este padre fue Ezequías, segundo de Reyes 26 al 20:21. Segunda pregunta. Mi madre se casó con su sobrino y dio a luz a mi hermano, a mi hermana y a mí. Y el nombre de esta madre fue Jocabed. Éxodo 6:20 y Números 26:59 la menciona. Siguiente pregunta. Mi padre quedó mudo por no creer el mensaje de un ángel. Y este papá famoso fue Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lucas 1:20 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi madre fue visitada por María y al saludarse yo salté en su vientre. Y hablando de Juan el Bautista, aquí está también su mamá, Elizabeth. Lucas 1:41 menciona esta escena. Siguiente pregunta. Mi padre fue el hombre que más años vivió en esta tierra. Y la respuesta es el gran Matusalén. Génesis 5:27 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi madre negó diciendo, no me reí cuando Dios hizo una promesa. Y esta famosísima mamá fue Sara. Génesis 18:15 la menciona. Siguiente pregunta. Mi padre fue siervo, pero luego se convirtió en el segundo hombre más importante en Egipto. ¿Quién será? Y este papá fue José. Génesis 41:39 al 40 lo menciona. Siguiente pregunta. Vamos con esta. Mi madre es bisabuela o fue bisabuela del rey David. Y su nombre fue Ruth, nada más y nada menos. Ruth 4:13 al 22 la menciona. Siguiente pregunta. Mi padre deseó la muerte y maldijo el día que nació. Y el nombre de este papá fue Job, el grandísimo Job. Job 3:8 al 11 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Mi madre rogó a Lea que le diera de las mandrágoras de Rubén. Y la respuesta es Raquel. Génesis 30, versículo 14 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi padre se casó con su tía. ¿Cómo la ven? ¿Quién fue? Y este papá fue Amram, mencionado en Éxodo capítulo 6, versículo 18. Siguiente pregunta. Mi madre pidió que la llamasen Mara, que traducido es amarga. Y la mamá que pidió que la llamaran así fue Noemí. Eso está en Ruth capítulo 1, versículo número 20. Vamos con la siguiente pregunta.
Mi padre fue el primer sumo sacerdote de Israel. Y este papá fue nada más y nada menos que Aarón. Éxodo 28:3 menciona este momento. Siguiente pregunta. Mi madre dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Y nada más y nada menos que fue María, la madre de Jesús. Lo menciona Lucas capítulo 1 versículos 46 al 47. Siguiente pregunta, vamos con esta. Mi padre fue rey y era considerado un gigante o de gran estatura. Pues de los hombros arriba nadie le alcanzaba y él era Saúl. Lo dice 1 Samuel 13 al 16 y 10:23. Siguiente pregunta. Mi madre concibió 6 hijos y una hija que se llamaba Dina. Y esta gran mamita fue Lea. Génesis 30:21, 30:23 al 26. Siguiente pregunta. Mi padre conoció a Dios cara a cara, o por lo menos en sentido figurado. Y el nombre de este papá fue nada más y nada menos que Moisés. Deuteronomio 34:10 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi madre comió del árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Creo que todos conocemos el nombre de esta madre y fue Eva. Génesis 3 del 3 al 6 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi madre rasgó sus vestidos y clamó a voz en cuello: ¡traición! ¡Traición! Y la respuesta es Atalía, era el nombre de esta mamita. Segundo de Reyes 11:14 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi padre tuvo sus hijos a la edad de 500 años. Y el nombre de este papá fue nada más y nada menos que Noé. Génesis 5:32 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Mi madre oró a Dios por un hijo y cuando nací me entregó a él. ¿Quién fue? Gran mamita fue. Sí, señoras y señores, Ana, la mamita de Samuel. 1 de Samuel 1:27 lo menciona. Siguiente pregunta. Mi padre tenía 2 esposas y 2 concubinas. Y el nombre de este papá fue Jacob. Génesis 29 y 30 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. Mi madre vino a mí para hablar sobre Adonías y una pequeña petición. Y el nombre de esta mamita fue nada más y nada menos que Betsabe, la mamita de Salomón. 1 de Reyes 2:19 al 20. Vamos por la penúltima pregunta. Mi padre reinó por 55 años e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y la respuesta es Manasés. Segundo de Crónicas 33, 1 y 2. Y vamos por la última pregunta, concentrados. Mi padre sustituyó a su hermano muerto.
Atención que es la última pregunta, recuerden concentrados todos y vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y la respuesta es Set. Génesis 4:25 lo menciona. Comencemos. Primero, un monte o una montaña, un altar de piedra y fuego. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y este personaje es el profeta Elías. Un monte y una montaña porque en el monte Carmelo hizo el gran sacrificio y precisamente lo hizo sobre un altar de piedra. Y también fuego porque el Señor hizo descender fuego del cielo que consumió el holocausto. Vamos por el siguiente personaje. Un hombre de baja estatura, un árbol y una casa. Vamos a ver si le atinaste. Este hombre es Zaqueo. Zaqueo era un hombre de baja estatura y precisamente cuando pasaba Jesús tuvo que subirse a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Y luego Jesús le dijo: es necesario que hoy pose en tu casa. Vamos con el siguiente personaje. Un par de gemelos o mellizos, un hombre velloso o peludo y un plato de lentejas. Y este personaje es Esaú. Esaú era hombre mellizo o gemelo, lo menciona la Biblia. También era un hombre bastante peludito, bastante velloso. Y un plato de lentejas porque por un plato de lentejas vendió su primogénito. Siguiente personaje. Seguimos, un par de mellizos, un hombre lampiño y una tienda. Pista. Tiene que ver con el personaje anterior. Y este personaje es Jacob. Jacob era el hermano gemelo o el hermano mellizo de Esaú. A diferencia de Esaú, Jacob era bastante lampiño. Y una tienda porque era un hombre que habitaba en tienda, en casa. Vamos por el siguiente personaje. Un hombre enamorado, una sierra de mano y un ángel. Y este personaje es José, el esposo de María. Pues hombre enamorado porque él estaba desposado con María, estaba a punto de casarse con ella. Una sierra de mano o serrucho porque él era carpintero de profesión. Y un ángel porque fue quien le convenció de que recibiera a María que estaba encinta. Siguiente personaje, un par de hermanos, una vara y un traje de sacerdote. Y este personaje es Aarón, un par de hermanos porque Aarón era hermano de Moisés, nada más y nada menos. Una vara porque con esa vara sí que Dios hizo señales con la vara de Aarón. Y vestiduras sacerdotales porque Aarón fue sacerdote y sumo sacerdote. Siguiente personaje, una isla, un pergamino o papiro y nuevamente un ángel. Bueno, lo que representa un ángel porque la verdad no sabemos cómo son. Y este personaje es Juan el apóstol. Una isla porque él estuvo en la isla de Patmos encarcelado. Un pergamino porque allí quizás fue donde escribió el Apocalipsis. Y también un ángel porque un ángel del Señor fue el que le reveló el Apocalipsis. Siguiente personaje, un maestro, una mujer embarazada y agua. Una mujer que a la verdad está a punto de dar a luz. Vamos a ver si le atinaste. Nicodemo, un maestro porque Nicodemo era fariseo y maestro de la ley. Una mujer encinta porque el Señor le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, pero que nazcas del agua y del espíritu. Siguiente personaje, un hombre sabio, mucho oro y un gran trono.
A ver si lo sabías. Salomón, un hombre sabio porque la palabra dice que fue un gran hombre con sabiduría. Oro porque nadie como él con tanta riqueza que amontonó. Y un trono porque precisamente era rey de Israel. Siguiente personaje. Nuevamente un trono, unas pirámides y un corazón como negro y duro. Y este personaje fue el faraón. Un trono porque precisamente era rey o faraón. Y era faraón en el país de Egipto. Y también un corazón negro o duro porque la palabra dice que era un hombre duro de corazón. Siguiente personaje, una mujer hermosa, una corona y una mujer valiente. Y este personaje fue Esther. Esther dice la palabra que era una mujer muy hermosa. Corona porque reinó al lado del rey Asuero. Y una mujer valiente porque dijo, si perezco, que perezca, por interceder por su pueblo. Siguiente, un vellón o piel de animal, brisa o rocío de la mañana y un ejército. ¿Y a quién será? Gedeón. Una piel de animal porque le puso al Señor una prueba con piel de animal, que sí caía el rocío de la mañana sobre ella y viceversa. Ya tú sabes de la historia. Y también un ejército porque con 300 hombres el Señor lo respaldó para vencer sobre miles. Un jardín, un fruto y una serpiente. Esta estaba fácil, sí señoras y señores. Eva, nada más y nada menos, un jardín porque ella habitó en el jardín o en el huerto del Edén. Un fruto porque ella fue quien comió primero del fruto prohibido y fue también quien habló con la serpiente o el enemigo. Siguiente personaje, una langosta o grillo, miel y un río. Y este personaje es Juan el Bautista, un grillo o langosta porque él se alimentaba de grillos o de langostas y también de miel silvestre. Y también un río porque él bautizaba precisamente en el río Jordán. Siguiente personaje, un hermano mayor y un hermano menor, una oveja y una lápida. ¿Quién será? ¿Quién será? Abel. Abel porque era el hermano menor de Caín. Su profesión, como lo dice la palabra, era pastor de ovejas y una lápida porque su hermano Caín le quitó la vida. Siguiente personaje, estrellas, arena y un hombre mayor. Y este personaje es Abraham. Estrellas porque el Señor le dio promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, y arena porque también le dijo que sería como la arena del mar. Y cuando le dio su descendencia, su primer hijo ya estaba viejito. Siguiente personaje, un hombre valiente, unas murallas y una tierra hermosa. Y este personaje es Josué. Sí, señoras y señores, Josué porque Josué fue un hombre esforzado y valiente que entró precisamente a Jericó y con la ayuda del Señor derribaron las murallas solo cantando y entraron obviamente a esa tierra prometida. Siguiente personaje, una cruz, una tumba
y una corona. Déjame decirte que es el último personaje del cuestionario, así que vamos con toda en 5, 4, 3, 2, 1 y todos lo sabíamos. Este personaje es el personaje de personajes, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida precisamente en una cruz. Fue a la tumba donde estuvo por 3 días, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre reinando con poder. Comencemos. Primera pregunta: ¿de qué idioma proviene la palabra evangelio? ¿Del idioma arameo o del idioma griego? Tienes 10 segundos. Del idioma griego. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra evangelio? ¿Mensajero de Dios o significa buena noticia? Y la palabra evangelio significa buena noticia. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son los libros llamados evangelios? ¿Son 4 libros o son 3 libros? 10 segundos. Y en total son 4 libros. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Judas, o Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Y la respuesta correcta es Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Siguiente pregunta. De los 4 evangelios, ¿cuáles son llamados sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, o Marcos, Lucas y Juan. Los llamados sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Por qué estos evangelios son llamados sinópticos? ¿Porque son diferentes en su esencia o porque contienen una misma estructura? Y la respuesta correcta es porque contienen una misma estructura y contenido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido de los 4 evangelios? ¿El plan de vida de Dios y de los hombres, o la vida, obra y mensaje de Jesús? Y la respuesta correcta es la vida, obra y mensaje de Jesús. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles evangelios mencionan la genealogía de Jesús? ¿Lucas y Mateo o Marcos y Juan? Y la respuesta correcta es Lucas 3:23 al 38 y Mateo 1 del 1 al 17. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿Él nació en Nazaret o él nació en Belén? 10 segundos. Pues Jesús nació en Belén. Claro que sí. Vamos por la siguiente pregunta. ¿A qué provincia pertenecía la ciudad de Belén? ¿A la provincia de Judea o a la provincia de Galilea? Pues Belén pertenecía a la provincia de Judea, lo dice Lucas capítulo 2 versículo número 4. Siguiente pregunta. Completa: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque traerá bendición a las naciones, o él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y la respuesta correcta es, claro que sí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey que mandó matar los niños? ¿Augusto César o Herodes? 10 segundos. Y la respuesta es Herodes, lo dice Mateo capítulo 2 versículos 13 al 23. Siguiente pregunta. ¿A dónde huyeron José, María y su niño? ¿A Egipto o huyeron a Capernaum? La Biblia dice que ellos huyeron a Egipto en Mateo capítulo 2 versículos 13 y 14. Siguiente pregunta. ¿Quién prepararía el camino de Jesús según Isaías? ¿Juan el Bautista o el apóstol Pedro? Y la respuesta es Juan el Bautista, lo dice Marcos capítulo 1 versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta completa. ¿Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados o para la sanidad del alma y la paz interior? Pues Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En cuál evangelio se menciona que Jesús es el Cordero de Dios? ¿En el evangelio de Marcos o en el evangelio de Juan? Y la respuesta es en Juan 1:29 al 34 lo menciona. Siguiente pregunta, vamos con toda. ¿Qué narran los evangelistas después del bautismo de Jesús? ¿La tentación de Jesús en el desierto o Jesús sana a la suegra de Pedro? Pues lo que narran los evangelistas es la tentación de Jesús en el desierto y ahí están las citas bíblicas. Siguiente pregunta, ¿qué narran los evangelistas después de la tentación de Jesús? ¿Jesús principia su ministerio o Jesús en Nazaret? Y la respuesta correcta es Jesús principia su ministerio. Ahí están las citas bíblicas. Siguiente pregunta. ¿En cuál evangelio dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios? ¿Lo dice en el evangelio de Lucas o lo dice en el evangelio de Juan? Pues esto lo dice en el evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A quién se refiere Juan como el verbo de Dios? ¿Al Espíritu Santo o a Jesús? 10 segundos. Pues el verbo de Dios es nada más y nada menos que Jesús, claro que sí. Juan 1 del 1 al 18 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué vio Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús? ¿Al Espíritu Santo descender como paloma o un destello de luz del cielo? Y la respuesta es al Espíritu Santo descender como paloma. Mateo 3:16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo la voz del cielo en el bautismo de Jesús? Este hombre es un profeta, óiganlo. O este es mi hijo amado. Y la respuesta correcta es este es mi hijo amado. Mateo 3:17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de los 4 evangelios fueron escritos por apóstoles? ¿Lucas y Juan o Mateo y Juan?
Mateo y Juan. En Mateo 10, de 2 a 4 mencionan sus nombres en los 12 apóstoles. Siguiente pregunta: ¿en cuáles evangelios se narra el Sermón del Monte? ¿En Mateo y Lucas o en Marcos y Juan? Esta es la penúltima pregunta. Pues el Sermón del Monte se narra en Mateo 5 y en Lucas 6. Y atentos porque vamos por la última pregunta completa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de Dios, o porque ellos verán a Dios. 10 segundos, vamos con toda, concentrados. 25 preguntas que cambian el corazón en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la respuesta correcta es: porque ellos verán a Dios. Comencemos. Primer personaje: me llamaron para ser discípulo de Jesús cuando estaba cobrando impuestos. ¿Quién soy? Y la respuesta es Mateo. Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 me mencionan o lo mencionan. Siguiente personaje: maté a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. ¿Quién soy? Y este personaje fue Jonatán. Segundo de Samuel 21 del 2 al 21 lo menciona. Siguiente personaje: soy un profeta, en una visión contemplé 4 carpinteros. ¿Quién soy? Y la respuesta es el profeta. Zacarías capítulo 1 versículo 20 lo menciona. Siguiente personaje: di a Abraham 6 hijos. ¿Quién soy? Y la respuesta es, pues, Cetura. Génesis capítulo 25 versículos del 1 al 2 lo mencionan. Siguiente personaje: iba a ser sacrificado por mi padre en la región de Moriah. ¿Quién soy? Y la respuesta es Isaac. Génesis capítulo 22 versículo 2 lo menciona. Siguiente personaje: Jesús los anima a ser perfectos igual que yo. ¿Quién es? Y la respuesta es Dios o Dios Padre. Mateo 5:48 lo menciona. Ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Siguiente personaje: yo profeticé que un día un niño guiaría al cordero, al leopardo, al ternero y el león. Y esto lo profetizó el profeta Isaías en su libro Isaías 11 versículo número 6. Siguiente personaje: me sacrifiqué para que los filisteos murieran. ¿Quién soy? Y la respuesta es el fuertísimo Sansón. Jueces capítulo 16 versículo 30 lo menciona. Siguiente personaje: soy el octavo mandamiento. Aunque no es un personaje, ¿no? Y la respuesta es no hurtarás. Éxodo capítulo 20 versículo 15 menciona el octavo mandamiento. Siguiente personaje: amaba a mis nueras y ellas me amaban a mí. ¿Quién soy? Y la respuesta es Noemí.
Ruth capítulo 1 versículos del 8 al 11 la mencionan. Siguiente personaje, soy un versículo y en mí está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo lo encontramos en Hechos capítulo 16 versículo 31. Siguiente personaje. Soy un apóstol y fui encarcelado en la isla de Patmos. ¿Quién soy? Y la respuesta es nada más y nada menos que el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 lo mencionan. Siguiente personaje. Cometí el primer asesinato. ¿Quién soy? Y la respuesta es Caín. Génesis capítulo 4 versículo 8 lo menciona. Siguiente personaje. Soy el padre del profeta Jonás. ¿Quién soy? Y la respuesta es Amitai. Jonás capítulo 1 versículo 1 menciona su nombre. Siguiente personaje. Fui mordido por una serpiente y aún así no me sucedió nada. ¿Quién soy? Pues esto le sucedió a el apóstol Pablo. Hechos capítulo 28 versículo del 3 al 5 lo menciona. Siguiente personaje. Yo fui el primer sacerdote mencionado en la Biblia y recibí los diezmos de Abraham. Y la respuesta es Melquisedec. Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20 lo mencionan. Siguiente personaje. Soy un salmo y en mí dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y esto lo dice el Salmo 125. Muy bien, vamos con el siguiente personaje. Me senté junto a mi esposo, el rey Agripa, para escuchar la defensa de Pablo. Y la respuesta es Berenice. Hechos capítulo 25 versículo 23 la mencionan. Siguiente personaje. Seguí el consejo de los jóvenes en vez de al consejo de los ancianos. Y la respuesta es Roboam. Primer libro de Reyes capítulo 12 versículo 6 al 8 lo menciona. Siguiente personaje concentrado. Soy el profeta que ungió nada más y nada menos que a David. Y todos en coro, el profeta Samuel. Primer libro de Samuel 16:13 lo menciona. Siguiente personaje. Soy un rey judío que fue herido de lepra. ¿Quién soy? Y la respuesta es Usías. Segundo de Crónicas 26, 19 al 23 lo menciona. Siguiente personaje. Mi padre me dio una túnica de colores porque me amaba más que a todos mis hermanos.
Y la respuesta es conocida por todos. Sí, señores, esta respuesta es José. Génesis 37:3 menciona a este hombre de Dios. Siguiente personaje: me llamaron para cuidar y abrigar al rey David en su vejez. Vamos a ver, el nombre de esta jovencita es Abisag. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4 lo menciona. Siguiente personaje: soy esposo de Ana y padre de Samuel. ¿Quién soy? Y la respuesta es Elcana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Y atención todos, porque vamos con el último personaje, personaje 25. Soy el quinto mandamiento. Vamos a ver cómo estamos con los mandamientos, concentrados todos, porque es la última pregunta en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12 lo menciona. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. Por favor, no olvides comentarnos cómo te fue, suscribirte, activar la campanita si no lo has hecho, y sobre todo, por favor, comparte con todos tus contactos y amigos en redes sociales. Y recuérdalo siempre: Cristo al comando.